Hasta aquí lo cerramos, chat. Vamos a realmente a ver el videito último. Así. Vamos a buscar, vamos a ver. Vamos a hacer este video, muchachos. Ahí. Se llama. Vamos a ver. Allí fueron los 3 detectives de fútbol. Memoria fútbol, 19 minutos, muchachos. Prácticamente el último. Hoy, 2 de la mañana. Hay que ver si ponemos. Ganar un título es difícil. Ganar el triplete, histórico. Y ganar 6 trofeos en un mismo año solo está reservado para un selecto grupo de 3 equipos que alcanzaron la perfección absoluta. El sextete supone la culminación de una campaña inmejorable y se plantea como el objetivo soñado por los principales clubes europeos. Sin embargo, solo Barcelona, Bayern y Paris Saint-Germain son los únicos clubes que han sentido esta sensación de privilegio, por lo que en este vídeo repasaremos las claves de sus triunfos y los momentos decisivos que les llevaron a ellos. Y es que entrar en la historia del fútbol no solo es cuestión de marcar más goles o jugar mejor, sino de tomar buenas decisiones en los despachos, tener suerte con las lesiones y disponer de recursos para configurar una plantilla que aspire a todo. Esto es Memorias del Fútbol y esta es la historia de 3 sextetes legendarios. Sextete legendario, papá. El primer sextete de la historia se hizo esperar más de un siglo y no fue hasta 2009 cuando un club rompió la barrera de ganar los 6 grandes títulos de la temporada. Algunos equipos habían logrado el hito de lograr el triplete, pero en la siguiente campaña siempre fallaban en su objetivo de ganar las Supercopas o de levantar la Copa Intercontinental. El Barça de Guardiola se encargó de romper esta maldición y alcanzó el éxtasis tras un año mágico que comenzó en la temporada 2008-2009 con la llegada del técnico catalán al Camp Nou. Pep ascendió al Barcelona B para resucitar a un equipo que se había acomodado con Rijkaard y para despertar la competitividad en el grupo, tomó una decisión impopular. Decidió traspasar a Deco, Ronaldinho y Samuel Eto'o y apostó por canteranos que nadie conocía como Pedro y Sergio Busquets. Grande. Aunque finalmente tuvo que aceptar la permanencia del delantero camerunés, Guardiola se mantuvo firme en sus ideas y se sobrepuso a un par de malos resultados para implantar su valiente apuesta por fútbol ofensivo. El equipo comenzó a ganar y golear como una máquina, volviéndose imparable en España y en Europa. En la fase de grupos de la Champions, el Barça logró el liderato con autoridad y en la Liga los culés se distanciaron a 12 puntos del Real Madrid tras lograr la victoria por 2-0 en el clásico del Camp Nou. En las eliminatorias de Champions el Barça avanzó a semifinales con goleadas como el 5-2 al Olympique de Lyon y el 4-0 al Bayern de Múnich. El Barça llegó a la parte clave de la temporada aspirando a todos los títulos y en una semana triunfal sentenció la Liga y se clasificó para 2 finales. Los culés llegaron al clásico de vuelta con 4 puntos de ventaja. El Madrid de Juan de Ramos amenazaba el liderato culé tras una gran racha, pero aquella noche ningún equipo podría haber frenado la avalancha ofensiva y excelencia táctica de los culés. El Barça comenzó perdiendo en el Bernabéu con un gol de Gonzalo Higuaín, pero fue capaz de sobreponerse a base de un gran fútbol y la sorprendente alineación de Messi como falso 9. Desde una posición más centrada, el argentino volvió loca a la defensa madridista y aquella noche marcó 2 de los 6 goles azulgranas. Con el campeonato en el bolsillo, el Barça acudió a Stamford Bridge para jugar la vuelta de las semifinales de la Champions, en una de las eliminatorias más polémicas de la historia del torneo. Essien marcó un golazo para adelantar muy pronto a los Blues, y el Chelsea estuvo cerca de marcar más goles, beneficiándose de la expulsión de Vidal. Tras varios penaltis reclamados por los ingleses, el Barça se quedó con vida,
y a pesar de que no estaba jugando su mejor partido, logró sufrir y pasar a la final con un golazo inolvidable. ¡Iniesta! ¡Gol! Tras el iniestazo, el Barça cogió carrerilla hacia el triplete, ganando la Copa del Rey en Valencia ante el Athletic y celebrando el alirón tras una victoria en Mallorca. En la final de Champions se enfrentaron al vigente campeón, pero ni el United ni Cristiano Ronaldo pudieron parar al Pep Team. Eto'o marcó el primer gol del partido con un punterazo y encarriló un título que acabaría rubricando Messi con un atípico cabezazo. El Barça ganaba su tercera Copa de Europa y completaba un año de ensueño al conseguir la triple corona con un fútbol insuperable. Después de una temporada tan buena, el Barça siguió haciendo historia. Guardiola retocó la plantilla y pudo deshacerse de Eto'o con un año de retraso, y Zlatan Ibrahimovic llegó como reemplazo estelar. Los catalanes comenzaron ganando la Supercopa de España ante el Athletic, y Pedro decidió la Supercopa Europea con un gol en la prórroga frente al Shakhtar Donetsk. En diciembre los catalanes afrontaron la final del Mundial de Clubes en Abu Dhabi, donde tuvieron que combatir frente a un Estudiantes de La Plata que se adelantó en el marcador con un cabezazo de Boselli. Los argentinos mantuvieron la renta hasta el minuto 89, pero otra vez Pedro marcó un gol decisivo para forzar la prórroga. En el tiempo extra, Messi remató con el pecho un centro de Alves y con el corazón de su crack, el Barça culminó un 2009 irrepetible. Los de Guardiola se convertían en el único equipo de la historia en ganar 6 títulos en un mismo año. El sextete se convirtió en el objetivo para muchos otros clubes europeos, pero ninguno logró repetir aquella hazaña hasta el año 2020. Paradójicamente, el Bayern de Múnich no comenzó nada bien aquella temporada, cesando a su técnico Niko Kovac en el mes de noviembre y dejando el proyecto en manos de su ayudante. Sin embargo, la llegada al banquillo muniqués de Hansi Flick transformó al Bayern desde los cimientos. Sin grandes revoluciones en la plantilla, el nuevo técnico activó una presión asfixiante, instauró una mentalidad colectiva feroz y metió en la cabeza de los jugadores una idea devastadora: atacar sin pausa y defender lejos del área. El Bayern recuperó el liderato con una sucesión de goleadas y victorias consecutivas en Bundesliga y afrontó todas las competiciones con una autoridad creciente. El triunfo por 1-3 en casa del Chelsea disparó el optimismo bávaro en la Champions, pero el parón por la pandemia frenó la euforia muniquesa. A pesar de todo, el confinamiento no frenó al Bayern, que regresó al nuevo fútbol con una determinación inquebrantable. Un nuevo triunfo ante el Dortmund en el clásico alemán fue el golpe definitivo a la Bundesliga, que a partir de ahí vivió como el Bayern arrasó a sus rivales hasta proclamarse campeón con varias jornadas de antelación. Lewandowski alcanzó cifras goleadoras históricas y el Bayern completó el doblete conquistando la Copa de Alemania. Tras alcanzar los 2 títulos nacionales, los bávaros centraron todos sus esfuerzos en ganar la Champions, que se jugó en pleno mes de agosto en una fase final de Lisboa, donde el equipo firmó una de las campañas más dominantes que se recuerda. Los bávaros se enfrentaron al Barcelona en los cuartos de final y solventaron el partido con una apabullante goleada por 8-2, que fue la representación extrema de un modelo llevado a la máxima expresión. Después el Lyon fue incapaz de detener a los bávaros en semifinales y el Bayern cerró una Champions perfecta en la final frente al PSG. El gol de Coman otorgó la 6ª Copa de Europa al Bayern, que tras alcanzar el triplete se encaminaba hacia un reto mayor. El dominio bávaro se prolongó en la temporada siguiente, imponiéndose en la Supercopa de Alemania frente al Dortmund
y conquistando la Supercopa de Europa tras superar al Sevilla. Ya en febrero de 2021, el Bayern también conquistó el Mundial de Clubes, donde se impuso a Tigres en la final con un gol de Pavard que servía para igualar la hazaña del Barça. 6 títulos, 6 competiciones y un sextete histórico. El Bayern se convertía en el segundo club en conquistar los 6 trofeos de la temporada. Qué grande, Hansi, ¿verdad? Si el sextete del Barça nació como una revolución futbolística y el del Bayern como una máquina de alto rendimiento, el del Paris Saint-Germain en 2025 fue una transformación de identidad de un club abonado a megaproyectos que vio la luz a través del juego en equipo y la disciplina táctica. De hecho, el PSG llevaba más de una década acumulando fracasos europeos, y si quieres revivirlos, te recomendamos este vídeo que hicimos en Memorias del Fútbol. La marcha de Kylian Mbappé en el verano de 2024 condicionó las aspiraciones del club parisino, pero a partir de entonces, Luis Enrique se convirtió en el líder del proyecto y transformó su ausencia en una oportunidad. La salida de su estrella permitió a su entrenador controlar todas las situaciones del juego, sin otorgar privilegios a jugadores determinados y librándose de un gran foco mediático. Este hecho le permitió equilibrar egos y diseñar un PSG más colectivo, que con el acierto de sus fichajes configuraron una plantilla sólida y equilibrada. En la Ligue 1, el equipo mostró regularidad desde el inicio, pero en Champions tuvo muchas dificultades desde el día del sorteo. El PSG sufrió un calendario endemoniado y la fase Liga se convirtió en un campo de minas. El París pinchó en 4 de los primeros 5 partidos de la fase inicial y se situó al borde de la eliminación en la primera fase del torneo. Para colmo, Luis Enrique tuvo problemas con un Dembélé al que dejó fuera de la convocatoria frente al Arsenal, y la prensa gala especuló con un motín contra el técnico español en el vestuario. La situación se calmó con la vuelta de Dembélé al grupo, y el Paris Saint-Germain calmó las aguas con una victoria en Salzburgo y un triunfo clave frente al Manchester City. Aquella noche, los parisinos remontaron un 0-2 en contra en el Parque de los Príncipes y cimentaron las bases de un centro del campo en el que Fabián Vitinha y Joan Neves serían la clave durante el resto de la temporada. Los de Luis Enrique cerraron su clasificación al playoff de la Champions tras una contundente goleada en Stuttgart, y a partir de entonces activaron el modo carrera. El PSG encadenó 8 victorias consecutivas y con el fichaje invernal de Kvaratskhelia elevó sus aspiraciones a ganarlo todo. La eliminatoria contra el Liverpool le medía contra el gran favorito para la Champions, y tras una injusta derrota por 0-1 en París, se acercaban a otro fracaso europeo. Sin embargo, el PSG demostró en Anfield que se estaba convirtiendo en un equipazo e igualó la eliminatoria con un tempranero gol de Dembélé. Donnarumma sostuvo a su equipo con intervenciones de mérito y la serie se resolvió en la tanda de penaltis, donde el portero italiano volvió a ser clave al detener 2 lanzamientos ingleses. Désiré Doué marcó el gol definitivo y el equipo de Luis Enrique accedía a cuartos tras cargarse al mejor equipo del torneo en una épica eliminatoria para la historia. El PSG conquistó la Supercopa correspondiente a 2024 tras ganar al Mónaco con un gol en el último minuto de Dembélé, y semanas más tarde ganó la Ligue 1 con 6 jornadas de adelanto. En cuartos de Champions, los franceses derrotaron al Aston Villa por 3-1 en el partido de ida y mantuvieron la ventaja pese a perder por 3-2 en Birmingham, en un partido donde Donnarumma volvió a resultar clave para el avance de los franceses. En semifinales, los galos volvieron a enfrentarse con un equipo inglés y el PSG derrotó al Arsenal en Londres con otro gol de Dembélé. Los parisinos rubricaron su pase a la final con otra victoria por 2-1 en el Parque de los Príncipes y estaban a tan solo 2 finales de ganar el triplete.
El 24 de mayo resolvió su primer examen con una rotunda victoria ante el Reims en la final de la Copa Francesa, donde se impuso por 3-0 con 2 goles de Barcola y otro de Achraf Hakimi. El PSG levantaba la copa en el Stade de France y tendría 7 días para preparar el gran examen de la temporada. En la final de Múnich frente al Inter, Luis Enrique completó su obra y ejecutó un planteamiento perfecto que asfixió a su rival desde la presión adelantada. Hakimi anotó el 1-0 en el minuto 12 y Doué liquidó la final con 2 golazos entre tiempos. Kvaratskhelia y Mayulu anotaron el cuarto y el quinto gol de un partido sin historia, que pasó a ser memorable a partir del pitido final. El Paris Saint-Germain reafirmaba su superioridad en el torneo, conquistaba su cuarto título de la temporada y levantaba la primera Champions de su historia. Pese a llegar y perder la final del novedoso Mundial de Clubes frente al Chelsea en verano, los franceses todavía tenían opciones de levantar el sextete y lograron su quinto título del año el 14 de agosto en la final de la Supercopa de Europa. Los de Luis Enrique tuvieron que sobreponerse a un 0-2 en contra frente a los Spurs y llevaron la final a los penaltis con 2 goles en los últimos 5 minutos. Kangin Lee recortó distancias en el minuto 85 y Gonzalo Ramos anotó el 2-2 que obligaba a decidir el título desde el punto fatídico. Vitinha comenzó errando el primer penalti de los galos, aunque los fallos de Van de Ven y Matistel acabaron confirmando la primera Supercopa de Europa para el Paris Saint-Germain. Chevalier se convirtió en el improvisado héroe del quinto título parisino después de suscitar muchas dudas como sustituto del traspasado Donnarumma, y el París terminó el año con el objetivo de ganar su sexto título en la Intercontinental de Qatar. Su rival en la final fue el Flamengo de Filipe Luis, flamante campeón de la Copa Libertadores y que le puso las cosas muy complicadas a los galos. Kvaratskhelia adelantó al campeón de Europa en el minuto 37 y Jorginho empató de penalti en el 60. Una vez más, el PSG decantó otro título en los penaltis, donde esta vez el héroe fue Safonov. El guardameta ruso atajó 4 penaltis brasileños en la tanda y el PSG culminó un año inolvidable al levantar su primera Copa Intercontinental y conseguir el histórico sextete. Luis Enrique igualaba al Barça de Guardiola y al Bayern de Flick para entrar en la historia del fútbol, culminando el proyecto millonario de Al-Khelaifi y permitiendo que el nombre del Paris Saint-Germain quede grabado para siempre en las memorias del fútbol. Por si todavía había dudas en los comentarios de que el sextete parisino debía esperar a la Supercopa de 2025, los parisinos también cumplieron en estas lides, aunque también lo hicieron con otro agónico gol de Gonzalo Ramos en el tiempo añadido, que llevó el partido a los penaltis. En la tanda, Chevalier retornó a la portería parisina para parar otros 2 penaltis, y el PSG redondeaba 12 meses mágicos, entrando en la lista de los 3 únicos clubes en lograr 6 títulos anuales. Barcelona, Bayern y PSG llegaron al sextete por caminos distintos, pero con la misma fórmula sagrada: una idea innegociable, una estructura impecable y un vestuario sometido al colectivo. Los 3 tocaron el abismo en algún momento, pero se sobrepusieron a base de intensidad, orden, buen fútbol y, ¿por qué no?, algo de fortuna en los momentos clave. ¿Con qué sextete te quedas? ¿Quién crees que hizo un fútbol más brillante? Quiero quitar esto. Bueno, chat. Prácticamente ya vamos a ir casi que apagando, ¿va? Quitar esto. Luego pasó con la cámara. Pero no sé si fue aquí en la compu. Sí, pero el chat. Quesito. Bueno, ahí está. Pero no sé si se ve bien. Se ve mal.
playo, presente cosito, chat. Esto no me hace mandarlo, playo, prácticamente ya es tonto. No le pasa, ahí está. Una que ahí está. Una que ahí. Se ve bien. No se ve mal, igual. No, algo pasó, playo. Chile. Voy chat, voy un toquecito. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Algo pasó, playo. Eh, ¿qué? Ahí está, chat. Listo, listo. Chat, ¿qué les pareció el video? Más bien, para mí yo me quedo con el Barça, sí. Comenten, pongan en los comentarios en el video de a cuál se quedan. Y nos vemos mañana. Fijo a las 9, 8. Ciudad de México, Costa Rica y todo ese poco de países también. Desde aquí, obviamente. Y nos vemos, papá. Casi 5 horas, papá. 5 horas. 2 y 12, 2 y 12 de la mañana. Obviamente quitar un poco yo, voy a intentar hacer eso, subir todo, casi que todo, no todo, el del FC a quedar más atrasadito por tema de prácticamente jugamos un partido, sumarle 3, le goleamos uno, entonces hay que hacer eso. En el chat, pensar.